7:41, ya tenemos el contacto con un amigo de la casa, con Pedro Donoso. ¿Cómo has estado, Pedro? Te saludo, Omar Jaén, junto con Noris Arroyave. ¿Cómo has estado? Mira, qué gusto verte. Saludos, Noris, también. Pedro, ¿cuál ha sido el peor chuchaquí de tu vida? No me hagas esas preguntas, qué horrible. Yo vengo a hablar de política. No, debe ser más o menos como el que están sintiendo algunos. Me estaba acordando, mi peor chuchaqui fue cuando me gradué del colegio. Me duró como hasta la ceremonia y más allá, casi hasta el ingreso a la universidad. Ahora, Pedro, mira, yo siento que eso está sintiendo en muchos sectores, como tú lo dices, ¿no? Desde Carondelet, desde Salón Amarillo, Salón de Banquetes, pasando por todas las provincias. Primera pregunta, rápidamente, una evaluación de este proceso. ¿Te sorprendieron los resultados? Dos frases para responder la pregunta, ¿no es cierto? La primera, en política, es una frase muy conocida, en política, digamos, no hay sorpresas, lo que hay sorprendidos, ¿no? Digamos, y lo segundo que creo que es importante entender es cómo se vieron o cómo se leyeron, digamos, este proceso, ¿no es cierto? Y este proceso se leyó, en nuestro criterio, con 4 sesgos, ¿no? El primer sesgo es el sesgo de supervivencia, que es conocido, ¿no? Es creer que solo importa el suceso y que no hay un proceso detrás. El segundo, finalmente, es el sesgo de la causalidad, ¿no? Correlación no es causalidad. El tercero es el sesgo de disponibilidad, es decir, yo decido o yo hago lecturas solo con la información que tengo a la mano. Y el cuarto, que es usualmente el más importante, es el sesgo de confirmación, ¿no es cierto? El wishful thinking, que es esta frase de Mark Twain que decía, lo que nos mete problemas no es lo que no sabemos, es lo que creemos que está pasando, pero no sucede finalmente, ¿no? Creo que con ese filtro de sesgos hay que leer lo que sucedió y hay que entender finalmente por qué de una u otra manera tanto el ámbito político, social, el debate mediático se equivocó tanto. Claro, ahora, Pedro, vamos por partes. El gobierno, ¿qué le queda? ¿Qué le queda de salida luego de que, ojo, se habla mucho de los resultados de la consulta popular, que por más que quieran decir que no son dramáticos, sí lo son, pero nadie o casi nadie habla de los desastrosos números del partido de gobierno, ¿ya? Que nunca es que ha sido una gran potencia electoral, pero hoy por hoy ya es una cosa inexistente, realmente. Alcanzará, creo que una provincia por ahí en alianza, más unas cuantas alcaldías, un puñado de alcaldías, pero estamos hablando del partido de gobierno, pues, ¿no? Que debería tener una mejor participación. ¿Qué le queda a Guillermo Lasso y a su barco después de lo que ha ocurrido en la consulta y en el proceso electoral? Depende, obviamente, con el filtro que analicemos, ¿no es cierto? Sin duda, el gran titular es que el gobierno es el gran perdedor, ¿no es cierto? Pero yo matizaría finalmente eso. Matizaría porque, si bien es un golpe a su capital político, eso es innegable, yo creo que a la larga el mejor resultado para el gobierno es el no. Porque finalmente, si ganaba el sí, la manera como posicionaron la campaña y la manera como posicionaron las narrativas, yo creo que le iba a generar un problema mucho más grave que ser el perdedor de las elecciones. Es decir, la narrativa de la campaña fue, con la consulta popular se resuelven los problemas de inseguridad. Usted vota el 5 de febrero y el 7 de febrero le dejan de robar el celular en el bus. Y eso generaba una expectativa. Y hemos visto que el gobierno es pésimo para administrar expectativas, ¿no? Ya lo hemos visto, digamos, en este año y pico, en estos 2 años, ¿cierto? El presidente anunciaba el fin de la pandemia y hay que volverse a poner las mascarillas, anunciaba con bombos y platillos la terminación del visado Schengen, no sucedió, el TLC con México, es decir, generan expectativas y después son muy malos para hacerse cargo de estas expectativas. Y otro es también, digamos, el análisis que, dados los resultados de las seccionales y el poder con el que regresa tanto el correísmo y el poder como con el que se consolida finalmente Pachacutic, ¿no es cierto? Es importante también entender que la consulta popular era una consulta que le daba muchísimo poder al Ejecutivo, muchísimo poder al presidente de la República. Y la gran pregunta es, si ganaba el sí y el correísmo vuelve en el 25, ¿beneficiaba al anticorreísmo tenerlo tan sólido, incluso con ventajas de reformas institucionales? Entonces, sí, si bien, digamos, es el gran perdedor, a veces es bueno también entender cómo se pierde y cómo se gana. Claro, o sea, pues lo que tú estás diciendo es mejor que perdí, o sea, desde el gobierno, no, mejor perdí porque después cómo cumplía, más o menos. Exactamente. Es porque a veces cuando uno pierde, en verdad gana, ¿no? Claro. Ahora, Pedro, vente para acá, Guayas y Guayaquil. Analicemos acá, ¿qué pasó? Se fueron 31 años en un día. ¿Se fueron 31 años en un día o se fueron 31 años en 4 años?
Sí, es una pregunta muy compleja de responder, ¿no es cierto? Porque además no son 4 años ordinarios, ¿no? Son 4 años atravesados por una pandemia, finalmente, un cambio de, digamos, timonel, una nueva visión. Creo que lo importante para analizar las seccionales es entender que este proceso no puede ser analizado desde el filtro de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo. Porque finalmente el Partido Social Cristiano te podría decir, bueno, nosotros ganamos 2 prefecturas de las que están en la pirámide de 7 provincias más importantes del Ecuador electoralmente hablando, que son las que ponen el 70% del electorado, ¿no es cierto? Es decir, ganan los ríos, ganan el oro, pero claro, no perdieron una alcaldía, perdieron 30 años finalmente de hegemonía, pero sobre todo perdieron un reducto para hacer oposición a este o al gobierno que venga. Entonces, claro, la pérdida ahí es absolutamente profunda, ¿no? Creo que ahí el Partido Social Cristiano tiene la gran oportunidad, ¿no es cierto?, de reinventarse, de entender que necesita haber un cambio generacional y que surjan finalmente nuevas figuras y nuevas autoridades, pero sobre todo nuevos procesos. El asambleísta Muentes del Partido Social Cristiano dice, a ver, el Partido Social Cristiano no perdió Cintia. ¿Crees que va a funcionar esa estrategia de decir allá la señora con su esposo fue la que perdieron? No, es exactamente igual lo que quiso hacer el ministro Jiménez, decir no es tan dramático, o finalmente lo que quiso hacer Rafael Correa en 2014, cuando dijo nosotros no perdimos, somos los grandes ganadores, porque ahí el análisis lo hizo cuantitativamente, cuando perder Quito finalmente y perder Cuenca era un fracaso político electoral. Por eso les digo, no tenemos que ver el filtro cuantitativo, sino cualitativo. No, el Partido Social Cristiano perdió. Creo que lo peor que se puede hacer es defender lo indefendible, matizar la derrota. Creo que finalmente lo que se debe hacer a la larga es aceptar la derrota y plantear una inmediata reingeniería. Es decir, los partidos políticos perdedores, los ganadores también, Carondelet, ahorita lo que deberían hacer son 2 días de encerrón, contratar expertos en análisis de data, ¿no es cierto?, y hacer profundos análisis políticos, porque el problema del Ecuador es ese, ¿no es cierto?, que no profundizamos los análisis políticos. Creemos que es un partido de fútbol, quién ganó, quién perdió, no entendemos qué es lo que sucedió finalmente, entonces hay que profundizar muchísimo más. Noris. Doctor Donoso, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Tenemos un gobierno que sale a través de su ministro a decir no es para tanto, ¿no? Tenemos a los partidos y que llama a una reunión para el encuentro una vez más y al diálogo, y tenemos los partidos políticos que le dicen no, ya no más reuniones, ya no más conversaciones. Entonces, ¿en qué punto queda el gobierno? Y de aquí para adelante, ¿cómo puede hacer realmente para trabajar de forma coordinada si la RC ha ganado mayoría y les está diciendo no vamos a hablar contigo? No, digamos, el desgaste político del gobierno es profundo, ¿no es cierto? Si bien yo planteaba que, en mi criterio, digamos, si bien perdió esta pérdida, sabe más quizás de empate por las condiciones y el contexto que les he dicho, pero el gobierno ha sido muy malo también de administrar estas crisis, ¿no? Es decir, estas vocerías erráticas, ¿no es cierto? El presidente de la República en una rueda de prensa anunciando un nuevo diálogo, un llamado a las fuerzas políticas, pero sin indicar el cómo, el cuándo, el por qué, cuál es la hoja de ruta, un anuncio sin anuncio, ¿no? Es decir, ¿qué le queda al gobierno ahorita? La gran pregunta es cómo sostiene la gobernabilidad, porque si bien ya había una tensión con otras funciones del Estado, ya la oposición al gobierno a partir de mayo va a ser desde los gobiernos seccionales, ¿no? Y cuando no hay un gobierno nacional, cuando no hay un gobierno-nación, sucede el fenómeno de lo que sucedía en los 90, ¿no? Que los gobiernos locales o los liderazgos locales suplen finalmente ese vacío. En política y en comunicación no hay vacío, siempre alguien los llena, ¿no? Entonces, creo que finalmente lo que le resta al gobierno es gobernar, es decir, lograr gobernabilidad, pero con gobernanza. Tomar decisiones, pero sobre todo invertir. O sea, la inversión finalmente es una vergüenza, ¿no? El portal Primicias publicaba que en la zona 8 solo hay 10 patrulleros, ¿no es cierto?, que atienden finalmente o que cumplen el rol de dar seguridad a la ciudadanía. Entonces, mientras no haya gobernanza, no habrá gobernabilidad. Entonces, ese es un problema que tiene que resolver. Y el rol de los gobernadores durante toda la gestión del presidente Lasso ha sido prácticamente nula. Por ahí alguno que otro intentó en algún momento hacer algo, pero no pasó nada. ¿Usted cree que después de ese remesón que tiene el gobierno electoral es fundamental que ponga sus ojos sobre los gobernadores? Porque van a ser al final los que van a articular con los gobiernos seccionales. Y no ha pasado. Es una excelente observación finalmente, porque a la larga el gobernador, ¿no es cierto?, uno de los roles que puede tener un gobernador también es levantar información desde el territorio, ¿no es cierto? Es súper importante entender que los procesos electorales nacionales
dependen mucho de cuánto se pierde y cuánto se gana en los gobiernos, en los procesos electorales locales, porque finalmente solo así entiendes territorio, entiendes las dinámicas, subes de información. Me parece que es fundamental entender el rol de los gobernadores, sí, pero claro, esto no pasa por solamente gobernadores, no pasa solo por ministros, pasa porque esto es un gobierno sin identidad, y cuando no tienes identidad no tienes hoja de ruta, no sabes por dónde ir, no sabes qué es lo que vas a hacer. Un día es el gobierno del encuentro, ya después del gobierno del Ecuador, después del gobierno de mano dura. Sí, no hay una lógica de identidad y no hay una línea trazada que pueda hacernos entender y que pueda hacerle entender al Ejecutivo por dónde ir finalmente, ¿no? Okay. Y eso es un problema grave, ¿no? Doctor, muchos analistas y comentaristas dicen el presidente debería hacer no sé si un lavado, pero un remesón de sus ministerios y decir, a ver, mueva a la gente, saque a quien tenga que sacar y reemplácelos por gente proba. Pero también, ¿qué personas probas en este momento quieren ser parte de un gobierno tan debilitado y tan desgastado? O sea, ¿quién se arriesgaría realmente a poner su nombre que puede estar limpio en un gobierno que solo está demostrando que se está cayendo por actos de corrupción por todos lados? Yo creo que es un tema de cambio de fichas del gabinete, que es un poco lo que les planteo, ¿no es cierto? Si este es un gobierno que no tiene claridad a dónde va, si no finalmente no tiene una hoja de ruta, un plan de gobierno, una identidad político-ideológica, si no sabe de gobernanza, por lo tanto le cuesta la gobernabilidad, no importa quién pongas finalmente, ¿no? Alguien hacía este ejemplo, es decir, es como poner a un piloto de Fórmula 1 a manejar, digamos, un vehículo viejo, ¿no es cierto?, y exigirle que haya resultados. Esto no es cuestión de nombres, es cuestión, digamos, un fenómeno mucho más profundo y más grave, que es la falta de identidad del gobierno, que además no sabe por dónde ir, pero además que no tiene las herramientas para gobernar. Es decir, es una vergüenza que no tengamos información pública, es una vergüenza que un censo poblacional hasta ahorita no dé los resultados, que sea un proceso además muy cuestionado, porque la información es vital para tener política pública y la política pública es vital para tener gobernabilidad. ¿Qué hacer entonces? O sea, ¿qué hacer para que este gobierno en la situación, en el punto en el que está, dé un giro de timón y empiece a gobernar de verdad, o que haya gobernanza y gobernabilidad? Yo creo que levantar información, ¿no es cierto?, hacer un real diagnóstico de lo que está sucediendo, no con el sesgo de confirmación, sino realmente tener claridad finalmente de cómo se procesaron estos resultados, establecer una hoja de ruta y avanzar, ¿no es cierto? Creo que eso es fundamental. Creo que sí es también supremamente importante trazar una hoja de ruta de quizás un acuerdo, ¿no es cierto?, con otros actores sociales, no solo con actores políticos, gremiales, sindicales, culturales, académicos, pero claro, todo pasa, o sea, no es tan sencillo, digamos, no es que esto puede ser de la noche a la mañana, ¿no? Pero claro, creo que tiene que haber un cambio de visión, no solo un cambio finalmente. Doctor Donoso, pero 9 de febrero del 2023, recién empezar a hacer lo que se debía haber hecho desde el inicio, realmente, más allá del discurso, y aparte, tenemos un gobierno que no cumple su palabra, que un día dice una cosa y otro día dice otra. Entonces también los actores sociales, políticos dicen, a ver, sentarme en la mesa con alguien que hoy me va a decir algo y mañana va a cambiar su discurso o no va a cumplir con lo que dice, ¿para qué? Y tenemos una CONAIE que dijo que ya se va a reunir. No, totalmente, sin duda. Pero además también tenemos un gobierno que ha creado sus propios antagonistas de la nada. Es decir, todo es un proceso, nunca hay que ver solo el suceso, ¿no? Siempre repito esta frase. Por ejemplo, volvamos al tema electoral. Uno de los grandes ganadores es Pachacutic. Y no puedes entender tú la ganancia de Pachacutic sin regresar a ver a lo que sucedió en junio del 2022. Y eso es un fenómeno súper interesante. En julio del 2022, la encuestadora Perfiles de Opinión publicó unos datos muy interesantes, ¿no? Porque además toda esta narrativa, sobre todo desde el filtro quiteño de el movimiento indígena vino y destruyó Quito, y todos los candidatos a la alcaldía del espectro de la derecha te dicen, yo voy a ser el alcalde que defienda Quito de los indígenas malos que vienen a destruir, ¿no es cierto?, la ciudad. Y claro, eso es no entender la realidad y no entender, digamos, estas cifras. Entonces, para retomar, en julio del 2022, Perfiles de Opinión publica esta encuesta que te plantea dos preguntas supremamente interesantes. ¿Qué tanto usted está identificado con las demandas de la CONAIE? 8 de cada 10 consultados responde que está identificado con las demandas de la CONAIE. Y la segunda pregunta era, ¿usted cree que sin la movilización del movimiento indígena el gobierno no hubiera tomado la decisión, por ejemplo, de bajar los combustibles, de declarar emergencia a la salud? 8 de cada 10 te dicen que no. Entonces, si ya habían esos datos, no debería haber sido una sorpresa que Pachacutic sea una fuerza ahorita que a la larga tiene unos resultados inéditos, ¿no? Por ejemplo, a mí más me sorprende que una mujer indígena logre la alcaldía de Ambato, entendiendo, digamos, cómo comporta o cómo se había comportado, digamos,
la mirada política en una ciudad como Ambato, que usualmente ha sido bastión quizás de una ideología un poco más de derecha, etcétera, que los resultados en Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Entonces, Pachacutic casi llega a lograr la prefectura de Pichincha, ¿no es cierto? Casi llega, bueno, es otro fenómeno, pero casi llega finalmente a ser alcalde de Quito. Tiene 6 prefecturas, de las cuales una está en la pirámide de 7 provincias con el 70% de mayoría de electores, 16 alcaldías, etcétera, ¿no? Tiene playas. En el Guayas. Tiene playa, hermano. Tiene la alcaldía de playas. O sea, no es por joda con mis hermanos indígenas, pero a ver, se me sorprende que Pachacutic tenga la alcaldía de playas, de General Villamil Playa. Pedro, para cerrar, ya hay gente, hombre, y no son cualquier gente, son líderes de opinión, que dice que ya Quito hay que dividirlo por secciones, ¿no? Porque aquí están los quiteños de bien, los quiteños de mal, Cumbayork, los holandeses, por acá los chagras. Esos discursos, la típica, ¿no? Ya deberíamos ser una parte independiente porque esta gente del sur ignorante es la que vota. No siento que estemos rumbo a una cohesión como país, como ciudades, en lo local. No lo siento, Pedro. Bueno, ahí tengo que emitir comentarios que no son tan populares. Yo estuve en entrevistas, si se refieren a la editora de Vistazo, a Patricia Estupiñán. Creo que no lo quiso decir en ese sentido. Creo que su observación es una observación además interesante, porque creo que a la larga Quito es una ciudad tan grande que tiene que tener administraciones zonales un poco más autónomas e independientes. Yo quiero creer que esa fue la intención. En redes sociales es otra cosa lo que se dijo, ¿no? Ahí digamos, sí puede haber discursos clasistas y racistas, pero claro, de una u otra manera esto nos invita a repensar los formatos de gobernabilidad de ciudades grandes, ¿no? Y no creo que es tan descabellado, ¿no? Si es que partimos por una lógica de una nueva visión de ordenamiento territorial, etcétera. El clasismo y el racismo ya esa es otra realidad, ¿no? Y yo concuerdo contigo, Omar, que claro, además, muchas veces la revisión de los resultados electorales da para que estos discursos de odio surjan finalmente, ¿no? Había una persona que había publicado en la red social Twitter que decía que por Pavel Muñoz votó el sur porque a la gente del sur solo se convence con discursos, de cambio que en el norte Pedro José Freire les dio datos y por eso, digamos, ganó en el norte. Y un tuitero le respondía que Pavel Muñoz también ganó en el condado, que es el norte de Quito, ¿no? Entonces, claro, otra vez el sesgo de confirmación y el sesgo de, digamos, causalidad, etcétera, que a la larga son los sesgos los que nos plantean estas lecturas y por eso de una buena manera nos equivocamos tanto. Perfecto. Pedro, muchísimas gracias. Gracias por este análisis. Tengo un excelente día. Gracias por la invitación. Un abrazo. Cuídese.